ayer que fue festivo. El día de hoy me corresponde a mí hablar de un tema que podemos considerarlo, al menos para nosotros como los pediatras, y yo creo que para aquel médico que llega a ver niños no siendo especialista o pacientes con alguna enfermedad renal, es importante tener un panorama en lo general de lo que son las malformaciones congénitas, ya sea a nivel renal o del tracto genitourinario. Si nos enfocamos un poquito en lo que es la incidencia o los datos epidemiológicos que la literatura médica, en este caso, arroja en sus diversas revistas indexadas, esas malformaciones se consideran pues como una causa importante de enfermedad renal crónica en los niños que tarde o temprano requerirán de algún tipo de terapia sustitutivo que la función renal. Eh, pero mientras no la reciban, son niños que tienen una mala calidad de vida, son niños que se la pasan en el hospital por complicaciones de las mismas malformaciones, son niños que la preocupación para los padres, al igual que para el médico, es enorme porque son niños que no tienen una velocidad en su crecimiento adecuada, así como también una ganancia de peso correcto. Pero no solamente es eso lo que nos preocupa, sino también el estado nutricional que en este caso tienen esos niños cuando tienen una malformación que es a veces en cuanto a lo que es el número de malformaciones asociadas es muy importante. Eh, esa presentación cumple, en el caso, con algunos objetivos. En primer lugar es de que nosotros como médicos estemos capacitados para, de esa manera, solicitar, indicar algún método diagnóstico, ya sea de laboratorio, dependiendo muchas veces de la edad gestacional de la mujer embarazada y que la historia clínica nos dé datos que en el caso estén en relación a alguna malformación renal en la familia, o bien métodos diagnóstico auxiliares como ultrasonido, como la tomografía o como algunas pruebas especiales, ya que tener un diagnóstico oportuno, inclusive prenatalmente, nos permite llegar a implementar medidas terapéuticas e inclusive cirugías in útero, ¿sí? Porque la medicina fetal ha avanzado de una manera muy importante para poder llegar a resolver el problema de la malformación o las complicaciones propias de la malformación. Asimismo, esa presentación nos permite ver algunos aspectos desde el punto de vista actual, ¿sí? En cuanto a lo que es las manifestaciones clínicas, las pruebas de diagnóstico que tenemos a nuestra disposición o en nuestras manos para poder de esa manera establecer un diagnóstico ya definitivo, ¿sí? Y las repercusiones o la relevancia que tiene una malformación en cuanto a complicaciones que se van adicionando conforme vaya evolucionando lo que es el embarazo o al momento ya de nacimiento y en etapas postnatales pues inmediatas o ya tardías o mediatas, nos permite llegar a predecir algunas complicaciones que son inherentes a las mismas malformaciones. Asimismo, de acuerdo al tipo de malformación, nosotros tenemos que estar capacitados para poder llegar a identificar o sospechar de acuerdo a las diversas manifestaciones clínicas o la manera como se expresa clínicamente en el caso del paciente que se con alguna malformación. Y de acuerdo a la información que nosotros hayamos diagnosticado, ¿qué relación puede llegar a tener esa malformación con respecto a lo que es la enfermedad renal crónica en las primeras etapas de la vida? Las malformaciones o las anomalías congénitas del riñón tracto urinario, que en el caso es una nomenclatura que universalmente o mundialmente es en el caso es aceptada, CACUT, ¿sí? Se considera como
un grupo diverso, no heterogéneo, que esté en relación con alguna parte de lo que es estructuralmente hablando, lo que es el riñón, de enfermedades que es ocasionada por o son causadas por defectos embriológicos que se suscitan en la morfogénesis, embriogénesis del tracto o del sistema urinario, en donde dichas malformaciones pueden estar en relación a lo que es el número, lo que es el tamaño de lo que es el riñón o el órgano que es en el caso el afectado, así también puede ser la vejiga o algunas otras alteraciones asociadas a esas propias malformaciones. En cuanto a lo que es la posición de los riñones, recuerden que por eso es importante que nosotros recordemos la situación anatómica que guardan los riñones y las relaciones anatómicas que tienen estos mimos con diferentes órganos, ¿sí? Y quizá a lo mejor uno no ve la importancia que tiene el conocer algunos parámetros del riñón, como la longitud, lo que es lo ancho del riñón y lo que es el grosor, porque si tenemos un riñón grande, con un grosor más allá, si es un paciente pediátrico, comentábamos que de 2 a 2.5 centímetros aproximadamente, y ultrasonido prenatal o un postnatal nos dice que tiene más de 4 o 5 centímetros, pudiera ser en relación a la dilatación de la vía urinaria, en este caso a nivel de lo que es la pelvicilla, ¿sí? Dilatación que puede ser resultado de una obstrucción que puede ser intraluminal, o sea, hablo de la pelvis o del uretero en el caso, o bien puede ser extraluminal, en donde no tiene que ver ninguna malformación tracto urinario, sino es quizá alguna masa ocupativa del abdomen que esté de esa manera obstruyendo, ¿sí? La eliminación o el paso de la orina de la pelvicilla uretero hacia lo que es la vejiga, ¿sí? Y algunas lesiones, perdón, ahí es lesiones displásicas, ¿sí? Con S, displásicas, y con en lugar de la D, la C, renales. Eso sí es un grupo muy grande de lesiones embriológicas que en el caso tienen repercusiones muy importantes en la función renal, y que el diagnóstico de ellas pues tiene que hacerse rápido. Podemos llegar a diagnosticarlas con estudios de imagen, ultrasonido, tomografía. En algunos casos ameritamos inclusive llevar a cabo una biopsia renal para saber si se trata de una displasia, que en este caso tenga repercusiones muy importantes a nivel de lo que es la función tubular, ¿sí? Ya que esto va a incluir con el paso del tiempo un deterioro de lo que es la función renal. Y asimismo, también el ultrasonido y otros métodos auxiliares de diagnóstico, como este laboratorio, pues pueden llegar a ayudar a diagnosticar algunas enfermedades quísicas que tienen, en este caso, una relación muy directa con lo que es la herencia. Puede ser un carácter autosómico recesivo o dominante, y es importante, inclusive lo mencionábamos en la historia clínica, llevar a cabo un árbol genealógico en esos casos, porque nos va a permitir en un momento determinado predecir a qué edad, en este caso el paciente diagnosticado con un desorden quísico, puede llegar a tener un deterioro de lo que es la función renal. En algunos libros de texto, así como también en revistas que están indexadas, como en Nature, Embryology and Development, en Kidney International, en Clinical Nephrology, en Pediatrics, en la revista que en este caso ustedes se puedan imaginar, hablan de que la incidencia de las malformaciones en un porcentaje que es aproximado, esa cifra puede llegar a variar dependiendo de la literatura que se revise, es la causante del 20 al 25% de las muertes que se dan perinatalmente. Hablo en el mes previo al nacimiento del producto de la gestación del feto, a las 2 semanas, perdón, posteriores a lo que es el nacimiento, ¿sí?
¿Por qué mueren? Bueno, porque generalmente este grupo de pacientes recién nacidos o bien de fetos que en el caso se llegan a evitar antes de lo que es el nacimiento, tienen malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida, son letales, ¿sí? Son malformaciones que en muchas ocasiones no solamente de tracto urinario, sino que están asociadas con en malformaciones en otros órganos, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer un poquito más adelante: corazón, tracto digestivo, sistema nervioso central, a nivel del aparato respiratorio, malformaciones a nivel del sistema musculoesquelético, ¿sí? Un 10% de los recién nacidos que tienen un peso que va desde el medio kilo, 500 gramos, hasta los 1500 gramos, que son recién nacidos, cuando en este caso se obtiene el producto de la gestación o bien no hay manera de impedir el nacimiento de ello, son con una prematurez extrema, llegan a tener un 10% de malformaciones que pueden tener, en el caso, una repercusión en la función renal e inclusive incidir mucho en la morbimortalidad en ese grupo de pacientes. Generalmente, las malformaciones que tienen ese grupo de pacientes son a nivel de tubo neural y sistema nervioso, y hay que tomar en cuenta la fecha en cuanto a lo que es edad gestacional en que termina la nefrogénesis. No sé si alguien recuerde esa semana de gestación en que termina la nefrogénesis, que finaliza la nefrogénesis. ¿En la 12, doctor? No, termina en la semana número 35 de gestación, ¿sí? Era algo que yo les comentaba a ustedes, que recordaran esa cifra, 35 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque aquí nosotros lo estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Un recién nacido de 35 semanas, ¿cuántos kilos estaría pesando? Menos de 1 kilo, doctor. Pues estaría pesando entre 1 kilo, 1,2 kilos aproximadamente. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, nos enfocamos eh, generalmente al problema de inmadurez pulmonar. Tiene membrana hialina, pero no hay que olvidar de que es un producto que es inmaduro en todos los aspectos, ¿sí? ¿Y quién es el órgano encargado de llevar a cabo una regulación del medio interno del recién nacido? Pues el riñón, ¿sí? Y si lo vemos, ¿sí? Desde ese punto de vista de edad gestacional, pues entonces es entendible en muchas ocasiones el por qué nos cuesta tanto trabajo llegar a regular el equilibrio ácido-base en estos productos de la gestación, estos recién nacidos, porque su sistema tubular es inmaduro, ¿sí? Nos cuesta a veces trabajo entender el por qué en muchas ocasiones los niños con este peso llegan a tener una dificultad muy extrema en el caso de responder al manejo de líquidos y electrolitos, ¿sí? Entonces, eso tiene relación precisamente con la maduración a nivel del tracto genitourinario. Y un 50% de los recién nacidos que tienen un peso igual o mayor al 50% tienen la posibilidad de tener una malformación de tracto genitourinario. Es en este caso aislada, no viene asociada como en los niños menores de 1,5 kilos con malformaciones a otros niveles, ¿sí? Eh, Muchos artículos hablan de que en un alto porcentaje la causa de las malformaciones es primaria idiopática. No sabemos cuál fue el motivo por el cual el recién nacido tiene esa malformación. Podemos, en este caso, pensar, sospechar que hay diversas causas, desde fármacos, ¿sí? Que en este caso hayan sido mal prescritos por nuestra parte como médicos. Pueden ser factores maternos, factores del ambiente o ambientales, ¿sí? Factores que en este caso tienen que ver con la carencia de algún nutriente que es importante para que su
desarrollo y su crecimiento en la etapa intrauterina no sufra ningún deterioro, ninguna disminución en su velocidad de crecimiento, ni tampoco en la organogénesis. Un ejemplo sería a lo mejor un déficit de oligoelementos, como es el zinc, el selenio, ¿sí? Algunos otros iones que son muy importantes y relacionados con lo que es el crecimiento en el embrión y el feto, es el potasio, es el calcio, el magnesio, y no olvidarnos, ¿verdad?, que quizá a lo mejor la mamá puede llegar a tener alguna patología propia del primero, segundo, tercer trimestre del embarazo, que pudiera en un momento determinado ser como un disruptor, como algo que interfiere con un desarrollo adecuado embriológicamente de lo que es el producto, ¿sí? La historia clínica, pues ahí nos dice que entre el 1 y el 2% de las malformaciones del riñón tracto genitourinario tiene que ver con la ingesta de algún medicamento, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, ¿sí? Diabetes materna, el 1.5 al 1% es causa de malformaciones del tracto genitourinario. Claramente, pues, son productos de la gestación los de una mamá diabética, que son macrosómicos, que por lo general tienen problemas metabólicos, hipoglicemias primarias o no reactivas, ¿sí? O bien un defecto de madurez a nivel pulmonar, como es la membrana hialina, un déficit de lo que es el surfactante. Las infecciones intrauterinas en el primero y segundo trimestre del embarazo también puede ser que sea una causal de malformaciones, como cuál pudiera ser una infección que pudiera ocasionar alguna malformación en un embrión, en un feto. Les pregunto, ¿qué enfermedad pudiera ocasionar alguna malformación? ¿Una enfermedad inflamatoria pélvica? No, una enfermedad de la mamá que puede ser viral, puede ser en el caso bacteriana, que atraviese la barrera fetoplacentaria y que llegue hasta el producto de la gestación. ¿Hepatitis? Rubiola, hepatitis, toxoplasmosis, infecciones por citomegalovirus, ¿sí? En ese mundo en el que vivimos, bueno, pues hay mujeres jóvenes, inclusive ya maduras, adultas, que han hecho en su vida en algún momento de algunas drogas, ¿no? Y que quizá esas drogas químicas o sintéticas puedan llegar a generar un daño a nivel de los genes de una manera muy, muy importante, ¿sí? 6% de las malformaciones que son resultado de alteraciones cromosómicas pudiera ser síndrome de Down, trisomía 18, el síndrome de Cri-du-Chat, y más de 200 enfermedades cromosómicas pudieran estar asociadas con alguna malformación del tracto genitourinario. 7.5, que en el caso pudiera ser resultado de una disrupción a nivel de un gen, siempre que esté en el caso codificado por herencia, puede ser autosómico, recesivo dominante, puede ser la causa de malformación. Y en un 20% que sería la segunda causa, pues se considera como unifactorial, ¿sí? Aquí es importante mencionarles de que en ocasiones, bueno, pues uno como médico tiene una obligación de tratar de llegar a saber determinar la causa, el origen de una malformación. Pero también hay que estar conscientes de que el estudio de un niño con múltiples malformaciones congénitas, no solamente me estoy refiriendo al tracto genitourinario renal, sino que están asociadas a otras malformaciones, implica un esfuerzo por parte de la familia en lo económico muy importante. El coste de los estudios genéticos o cromosómicos para estudiar esos niños pues, es muy alto, y no todos los hospitales cuentan con un genetista o cuentan con un laboratorio de genética que nos permita quizá de esa manera disminuir el coste de los estudios para de esa manera tratar de determinar
la causa de esas malformaciones en los niños, ¿sí? En un hospital de Cleveland, ellos hicieron un estudio prospectivo y longitudinal, fue como de 5 años, para ver cuál era la incidencia de las malformaciones a nivel de tracto genitourinario y renal, ¿sí? De acuerdo a su nacimiento. Entonces ellos encontraron que del 74% de los niños nacidos vivos vía vaginal, 2.5 tenían en este caso malformaciones. Los mortinatos, los que se evitaron, tenían un 7% de malformaciones. Los niños que nacieron vía cesárea, quizá considerando la raza, ahora sí que en el caso estando en Estados Unidos, bueno, pues todo se puede esperar, ¿verdad? Aunque tengan un peso adecuado para la gestacional, un 9%, del 16.5% de los niños nacidos por vía cesárea o vía vaginal tuvieron alguna malformación simple, no fue mayor la malformación. Los niños con un peso bajo para edad gestacional, que en cuanto a lo que es el porcentaje de nacimientos correspondió al 7.4%, tuvieron alguna malformación que era mayor, puede ser un meningocele, un mielomeningocele, síndrome de Arnold-Chiari, síndrome de Pune-Belli, síndrome de Pierre-Robin, en donde están asociadas en la mayoría de esos productos bajos para edad gestacional malformaciones del tracto genitourinario. Y el total de nacimiento, pues un 3%, ya de una manera global nos arrojó un resultado de malformaciones. No quise poner aquí, en el caso, el tipo de malformación que ellos encontraron, nada más me pareció interesante, en este caso, esa casuística, que ellos en ese estudio de un poquito más de 5 años obtuvieron al preocuparse, ¿verdad?, por ver la alta incidencia en esa zona de la Unión Americana, en ese estado, ¿verdad?, en Cleveland, ¿sí?, la incidencia de malformaciones. Ahora, hablar de ese tipo de malformación es tratar de entender algunos términos que me voy a dar ahorita aquí a la tarea de definirlos para poder saber de qué estamos hablando. Hablamos de malformación, malformación secuencia, deformación, disrupción y deformación secuencia o secuencial. Ahorita vamos a ver la definición de cada una de ellas y para poderlo de esa manera entender. Asimismo, cuando ya tenemos definida una malformación, deformación, disrupción, deformación secuencial, tenemos que también entender que esas malformaciones pueden estar asociadas a otras, que pueden ser, en el caso, mayores, menores. Podemos integrar síndromes, podemos saber si hay o no una asociación de alguna malformación menor o mayor con alguna enfermedad o esté asociada con algún factor materno o fetal propiamente dicho. Y esos síndromes dismórficos en donde no hay una manera, aunque revisemos libros de genética o de síndromes genéticos, para poder de esa manera poner un nombre a esa malformación. Son malformaciones no específicas. ¿Qué es una malformación? Se define como un defecto, ¿sí?, que tiene que ver con alteraciones en la forma de un órgano o de una región como resultado de un desarrollo anormal propio del mismo embrión o del feto. Es un desarrollo anormal intrínseco, ¿sí? Yo creo que a nivel renal, el ejemplo más representativo es la hipoplasia renal, ¿sí? Esa puede ser unilateral, puede ser bilateral, puede ser segmentaria, puede ser total, ¿sí? En este caso, la última, la total, pues sí tiene implicaciones desde el punto de vista funcional muy importante en el recién nacido, ¿verdad? Porque son recién nacidos con peso bajo, con defectos tubulares muy importantes que conlleva a estos niños a estar sufriendo cuadros de deshidratación muy frecuentes o repetitivos que va a impedir que tengan un adecuado crecimiento y desarrollo, ¿sí? Un cierre completo del tubo neural puede ser un meningocele,
un mielomeningocele, o bien que nosotros en ese caso podamos llegar a hablar de un síndrome que se llama de Arnold-Chiari, en donde hay hidrocefalia como resultado de un defecto un cierre, embriológicamente hablando, de lo que es el agujero de Luschka y Magendie, ¿sí? Y una separación incompleta, ¿sí? Que puede también darse a nivel de lo que es el tubo neural. Generalmente, la malformación se va a presentar, como ya sabemos, el desarrollo embrionario entre lo que es la quinta y lo que es la 12ª semana de gestación, ¿sí? Entonces es ahí donde la embriogénesis va a sufrir precisamente una serie de alteraciones genéticas o moleculares que van a ocasionar ese defecto morfológico de algún órgano. Malformación secuencial. Aquí hay múltiples o variados defectos como resultado de un defecto estructural simple, me refiero a un solo órgano, ¿sí? O algo que nosotros presuntamente ya conocemos. Sí, un ejemplo quizá sería malformaciones craneales. La mamá a lo mejor ya sabíamos que tenía un mioma uterino grande y pues embarazó. Entonces, eso impidió que hubiera un crecimiento en las diferentes etapas de la gestación y los trimestres correcto, o un desarrollo incorrecto de lo que es el embrión y el feto, ¿sí? O bien, es una mamá que en ese caso pues le dio poca importancia y no consideró relevante el estar tomando ácido fólico, y eso generó defectos de tubo neural como lo es el meningocele, o bien que sea asociado esa malformación secuencial a una alteración cromosómica, como bien puede ser una hipoplasia mandibular que forma parte, esa hipoplasia mandibular, de lo que es el síndrome de Pierre-Robin, ¿sí? Deformación. Es una forma anormal, pues en la posición de una parte o una región del cuerpo, ¿sí? Que en el caso es originada, causada por fuerzas mecánicas no disruptivas, o sea, que no va a estar de esa manera impidiendo su desarrollo, sino hasta que se llegue quizá a una etapa de la gestación, sobre todo a nivel de último trimestre del embarazo, en donde ya es pues, prácticamente imposible que el embrión y lo que o es el feto tenga un desarrollo adecuado. Un ejemplo puede ser un pie equinovaro, ¿sí? Una displasia parcial de lo que es la cadera, ¿sí? Esto son defectos menores que quizá puedan ser corregidos ya en su momento por el especialista al que le compete precisamente la corrección de sus defectos, ¿sí? Pero muchas veces ese tipo de malformación pudiera ser asociada como un pie equinovaro a otras malformaciones, no solamente del tracto genitourinario o de riñón, sino de otros aparatos o sistemas, ¿sí? Eh, Disrupción es un defecto morfológico de un órgano, o también pudiera ser resultado de ese defecto morfológico en una región, como resultado o resultante de una interferencia con el proceso normal de desarrollo. Aquí sí ya hay algo que está impidiendo que desde las primeras semanas de la gestación el embrión y el feto se desarrolle de una manera normal. El ejemplo que más mencionan los libros de genética o algunos libros de embriología, algunas revistas de embriología, en la banda amniótica como que atrapa, como que se enreda o envuelve, en este caso, alguno de los órganos o las regiones del embrión y el feto, y va, en el caso, avanzando en semanas de gestación, y cada vez va a ser un poco más notorio todo eso. Es en muchas ocasiones, bueno, ese tipo de malformación, no solamente de disrupción, sino otro tipo de malformación, nos permite llegar a tomar la decisión para poder adelantar o interrumpir lo que es el embarazo. Obviamente, aquí cuidando lo que es el binomio
y impedir que la morbimortalidad infantil y materna vaya a verse en el caso incrementada. De las malformaciones renales y tracto genitourinario, yo creo que es importante llegar a considerar algunos puntos que en este caso nos sirven como un anclaje para poder saber un poquito más de esas malformaciones. En primer lugar, se sabe y nosotros debemos de tener siempre presentes en nuestra mente eso, que son las malformaciones que se van a producir intrauterinamente, ¿sí? Y que son las que se diagnostican con mayor frecuencia, la malformación del tracto urinario y renal, ¿sí? En la etapa prenatal. Son las segundas malformaciones más frecuentemente diagnosticadas después de las cardíacas, ¿sí? Se diagnostican por lo general prenatalmente el ginecobstetra, que yo creo que de 100 ginecobstetras, 100 ya en la actualidad cuentan con ultrasonido. Les permite diagnosticar rápidamente algunas malformaciones. ¿Quiere estar seguro de que la tenga? Bueno, pues envía a la mujer embarazada con el experto, con el especialista que es el médico radiólogo, para que con ultrasonidos, con una mayor poder de resolución, hablamos de a lo mejor de última generación o ultrasonidos en 3D o en 4D, nos permitan que de esa manera defectos que no se ven en los ultrasonidos convencionales, pues ellos nos puedan llegar a diagnosticarlo, ¿sí? Y otras malformaciones llegan a ser, en el caso de diagnosticadas ya en la etapa del adulto, sobre todo ya después de la quinta década de la vida. Sabemos que hay algunas malformaciones, sobre todo las quísicas, la enfermedad quísica tipo adulto que se llega a diagnosticar después de la quinta década de la vida. Y que la gran mayoría, 33 a un 35% de las malformaciones renales y tracto genitourinario, llegan a generar cierto compromiso desde el punto de vista funcional, que tenga repercusiones a medio y largo plazo, y por ende en la vida de lo que es el recién nacido o el niño en sus diferentes etapas después de la etapa de lo que es el recién nacido. Estas malformaciones llegan, yo les mencionaba, que a ser la causante de un 30-35% de las enfermedades renales crónicas que diagnosticamos, pero que en promedio en todos los nacimientos llega a presentarse hasta en un 5.5% aproximadamente. Tienen un índice alto de morbimortalidad, ¿sí? Son multifactoriales, como ya vimos al inicio de lo que es la presentación, ¿sí? El daño, sobre todo, principalmente se da a nivel de lo que es el gen por defectos en lo que es la embriogénesis o organogénesis, generalmente en las primeras semanas de gestación, y que llegan a ser diagnosticadas, la mayoría de ellas prenatalmente, por un ultrasonido que lleva a cabo en su consultorio o en su oficina, lo que es el médico especialista, ¿sí? Muchas de ellas, 33-35%, son causa de que un recién nacido, un lactante menor, mayor, un preescolar, un escolar, lleguen a tener una enfermedad renal en fase terminal. Los aspectos que nosotros tenemos que considerar en un paciente en que sospechemos una malformación renal y de tracto genitourinario es embriogénesis, recordar en este caso a qué edad comienza a producirse la orina en la etapa de lo que es el embarazo o la gestación, ¿sí? La cantidad de líquido amniótico, casi al final de lo que es la gestación es importante conocerla porque está en relación precisamente a alguna malformación del tracto renal y genitourinario, ¿sí? No olvidarnos que la embriogénesis empieza entre la cuarta y quinta semana de gestación y que el riñón funcional o definitivo es el metanéfros, ¿sí? Que ya a partir de la novena, 12ª semana de gestación, el embrión comienza a producir orina y que llega a ser no una parte importante,
pero sí un constituyente de lo que es el líquido amniótico que se encuentra en la cavidad de la madre, ¿sí? Y que la nefrogénesis inicia a partir de la novena, 12ª semana de gestación y que finaliza en la semana número 35. La orina comienza a producirse a partir de la novena semana de gestación. Y otro aspecto a considerar en estas malformaciones es de que más del 90% de los recién nacidos, si llegan a presentar su primera micción, ahí mismo en la sala de parto, donde los reanimamos, donde le damos sus cuidados primarios, básicos o esenciales, presentan su primera micción. Y ya cercano al 99, casi el 100%, los recién nacidos presentaron su primera micción en las primeras 24 horas. Y es importante recordar esas horas de presentación de la primera micción, porque el no miccionar en las primeras 24 horas pudiera estar en relación casi en un 50% con malformación del tracto genitourinario, ¿sí? Y la cantidad de líquido amniótico, bueno, pues está también, no lo voy a decir que fuertemente relacionado, pero sí directamente relacionado con alguna malformación de tracto urinario o malformación renal. Una mamá que ultrasonográficamente el ginecobstetra dice que tiene una cantidad de líquido amniótico menor al litro, pues lo considera ya con una posibilidad o porcentaje de que pueda tener alguna malformación del tracto urinario y renal, ¿sí? Al igual también asociación de polidramios con defectos estructurales o embriológicos a nivel de tracto genitourinario puede estar en relación a defectos de tubo neural o bien malformaciones cardíacas sobre el tracto gastrointestinal, ¿sí? Hay una autora, la doctora Potter, ¿sí? Que en su libro titulado El desarrollo de normal y anormal de lo que es el riñón, hizo una clasificación en su época, ¿sí? En la década de los 60, de un grupo que para ella le pareció muy importante de malformaciones eh, renales y de tracto genitourinario, ¿sí? Ella las clasificó en diferentes tipos, ¿sí? En donde consideró algunas características anatómicas, histológicas y quizá algunas funcionales, ¿sí? Yo tuve la suerte de conseguir, cuando estaba haciendo su especialidad de nefrología, un libro por ahí abandonado precisamente en inglés de la doctora Potter, y la verdad la descripción que hace es muy detallada en la genesia renal, en la displasia renal, aplasia, displasia quísica, multiquísica, disgenesia tubular renal, hipertrofia renal y la oligomeganefronia, ¿sí? Hace una descripción así muy detallada, muy bonita, muy elocuente, precisamente de esas malformaciones, y nos permite entender un poquito más acerca de el comportamiento que tienen los niños con ese grupo de malformaciones, ¿sí? Ella y posteriormente algunos autores que en este caso eh, hacen investigaciones, pues ahora sí que muy detalladas, profundas, extensas en cuanto a grupo de pacientes, en cuanto al tipo de malformación, las clasificaron en 4 grandes grupos. El primer grupo es anomalía en cantidad de tejido renal. El segundo es anomalía en la posición de lo que es el riñón, malformaciones quísticas, y quizá las menos frecuentes son malformaciones vasculares, y que la más frecuentemente se diagnostican son las malformaciones urológicas, ¿sí? En esta clasificación de esas malformaciones se toman en cuenta algunas características de las malformaciones en el número, la posición, la forma y la orientación, ¿sí? Yo siempre cuando estoy en el aula, inicio, en el caso del curso de nefrología, eh, les pregunto que cuántos riñones tenemos, ¿verdad? Sí, todos sabemos que tenemos 2, pero
Hay gente que sabe que tiene nada más uno o hay personas que pueden tener más de dos riñones, ¿sí? Más de dos, ¿sí? En ese caso no garantiza que tengamos hiperfiltración, inclusive más de dos pudiera traducirse en un deterioro de lo que es la función renal, ¿sí? La posición también cuenta mucho, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque pudiera estar en relación con un desarrollo embrionario anormal, sí, al igual que la forma y la manera como está orientado lo que es el riñón. Muchas de las malformaciones, yo creo que más del 50% de ellas, cuando son diagnosticadas, son sintomáticas. Eh, Se manifiesta la mayoría de ellas con sintomatología del tracto urinario, infección de vías urinarias. Pueden tener poliuria, pueden tener, en el caso, disuria, urgencia urinaria, o bien inclusive en el momento de la operación física encontramos quizá un globo vesical o una masa abdominal palpable que está en relación con alguna malformación del tracto urinario en más del 50% de los casos, ¿sí? Otras son asintomáticas, entonces en muchas ocasiones pues no pensamos, no creemos que un recién nacido o un lactante menor o mayor pudiera tener alguna malformación hasta que pues definitivamente eh, la sintomatología nos obliga a hacer un screening, tanto clínico como laboratorial y radiológico, para poder determinar la causa de los síntomas que pudieran estar en relación con alguna patología del tracto urinario. No hablamos de una malformación, ¿sí? Eh, Otras malformaciones, sobre todo las que están asociadas a a otras malformaciones que no sean de tracto urinario renal, pueden tener diversas manifestaciones clínicas o inclusive podemos tener la capacidad de llegar a integrar síndromes clínicos que en este caso hablen de la multifactoriedad de esos síndromes que en el caso son los causales de ellas, ¿sí? Ahora, vamos a hablar ya en específico de las anomalías en cantidad de tejido renal. Aquí esas anomalías, como ya vimos en la clasificación de las malformaciones, ¿sí? En cantidad de tejido renal puede ser deficiente o puede ser excesivo, ¿sí? La malformación en tejido renal deficiente más frecuentemente diagnosticada es la agenesia renal. Esa puede ser unilateral o bien puede ser bilateral, ¿sí? La segunda es pues, prácticamente incompatible con la vida. Quizá sea la agenesia renal bilateral una de las malformaciones que en este caso son causa de los mortinatos o que el producto de la gestación se ovite intrauterinamente, ¿sí? La unilateral es compatible con la vida, pero en muchas ocasiones va también asociada a algunas malformaciones no mayores o simples que quizá no tengan repercusiones importantes en lo que es la función renal de el único órgano con el cual nació un ser humano, ¿sí? Hipoplasia renal, ya les decía que puede ser uni o bilateral, ¿sí? Aquí la bilateral, el recién nacido claramente tiene características que nos hacen pensar en ello, sobre todo una historia clínica prenatal, pues nos dicen que son productos de la gestación que nacieron antes de la 35ª semana de gestación, eh, tuvieron una estancia prolongada, hablo de más de una semana en una unidad de terapia intensiva neonatal, requirieron terapias invasivas, nutrición parenteral, un aporte eh, eh, mayoritariamente de líquidos y electrolitos para corregir, en el caso, desequilibrios hídricos y electrolíticos en su estancia en lo que es la terapia intensiva neonatal. Eh, la hipoplasia renal unilateral, bueno, son generalmente productos de la gestación con un peso bajo para gestacionar, pero no se ve morfológicamente que tenga
algunas malformaciones que nos pudieran hacer pensar quizá en una hipoplasia renal unilateral. Lo que nos hace sospechar es que son productos con una dificultad moderada, a veces importante, para tener una ganancia correcta, adecuada de peso y de talla, ¿sí? Y si a eso le agregamos, ¿verdad?, prematurez, una hipoplasia renal unilateral, generalmente en esa segunda, o que es la bilateral, hay un pobre desarrollo, embriológicamente hablando, de las nefronas, y las pocas que hay que estructuralmente se desarrollaron adecuadamente, pues están, en el caso, con una gran dilatación, que en el caso es compensatoria precisamente por una disminución en el número de las nefronas en estos pacientes, ¿sí? Son pacientes que tienen una falla, en el caso, en la función renal, que se diagnostica de una manera temprana, ¿sí? En donde vemos alteraciones de laboratorio muy, muy importantes. Otro grupo que tiene que ver con anomalía en cantidad de tejido renal es el grupo de las displasias. Ya vamos a ver un poquito más adelante las dos más importantes. Vamos a hacer nada más una mención así rápida de ella, porque a nosotros como nefrólogos o bien a otro médico especialista le compete, no al médico de primer contacto. En este caso, darle un seguimiento a esos pacientes. Y la otra es un tejido renal excesivo. Mencionaba que tener más de 2 riñones no es una garantía de que tengamos un funcionamiento renal adecuado. Un riñón supernumerario generalmente nos puede llevar a una hiperfiltración en la etapa intrauterina, y al momento del nacimiento ya tenemos un déficit en el índice de filtrado glomerular que puede, en el caso, llevarnos a tener un deterioro de la función renal con el paso del tiempo si no implementamos algunas medidas de nefroprotección o tratamos de una manera individual, a través de un renograma, una centellografía renal, y determinar cuál es el estatus funcional de cada uno de los riñones, ¿sí? Podemos tener un solo riñón o los dos y que esos estén demasiado grandes. El riñón grande pues, está en relación a un número mayor de nefronas, a un número menor de las mismas, ¿sí? Pero que en ese caso están dilatados, que tienen que cumplir, en el caso de la función, que las nefronas que deben estar presentes no lo están supliendo precisamente la función de las nefronas ausentes, ¿sí? El segundo grupo pues, serían anomalías de posición. Aquí muchas veces urografía excretora, el ultrasonido, una urotomografía, nos llegan a diagnosticar, en el caso, las ectopias. Sí, son riñones que están fuera del lugar donde anatómicamente sabemos que tienen que estar realizados, ¿sí? O bien, que nosotros veamos en un ultrasonido, porque llega a nuestro consultorio un niño, quizá un preescolar o un escolar, ¿sí? Por fiebre, por sintomatología que esté relacionada directamente con infección del tracto urinario, y que al momento de la inspección, de la palpación, de la percusión, la auscultación, podamos llegar a encontrar una masa abdominal o una masa de una consistencia dura, dolorosa, localizada a nivel de lo que es el hipogastrio, inclusive algo de dolor a nivel del corazón, las fosas, tanto la derecha como la izquierda, que pudiera ser en relación con algún riñón en herradura, ¿sí? O bien, raramente, es muy raro, ¿sí? Yo en mi vida he visto un riñón anular, ¿sí? El polo superior e inferior en el caso están unidos, y en el caso riñón en herradura, el polo inferior o bien puede ser el polo superior, en ese caso están unidos. En estos casos, pues no hay que hacer absolutamente nada, hay que dar solamente un seguimiento a esos pacientes, tratar
las complicaciones que tengan eso, que generalmente son infecciones de vías urinarias. Malformaciones quísticas. El riñón displásico o poliquístico se divide o se clasifica en dos grandes grupos, tipo adulto y tipo infantil. El tipo adulto generalmente es diagnosticado ya después de la quinta década de la vida y son pacientes que tienen falla renal aguda y tienen hipertensión arterial. El tipo infantil puede ser que tenga un cierto deterioro de lo que es la función renal, aunque la mayoría de las veces es poca. En el caso, el deterioro es poco el deterioro que tiene la función renal en el caso de los pacientes. Y alrededor de la segunda década de la vida, claramente los quistes que son de diverso tamaño van, en el caso, disminuyendo. Y eso pues le da la capacidad a ese grupo de pacientes con esa enfermedad de llegar a tener un estatus funcional renal adecuado, óptimo, y que no puede haber en el caso complicaciones. Otro tipo de malformación quística sería el riñón multiquístico, el riñón microquístico, riñones pequeños con quistes pequeños en poco número, ¿sí? Y una enfermedad quística medular que generalmente una nefromegalia nos puede hacer sospechar de ella. Nosotros tenemos que llegar a realizar una biopsia renal y es en muchas ocasiones lo que nos reporta el nefropatólogo, ¿sí? Quistes a nivel de lo que son los túbulos, que generalmente las nefronas que nosotros obtenemos al momento de llevar a cabo la biopsia. En el caso de la médula o bien de la corteza, nos están diciendo que tiene ese tipo de enfermedad. Esta en lo particular, bueno, tiene un deterioro de lo que es la función renal, generalmente a partir de la segunda década de la vida, ¿sí? Malformaciones vasculares, pues son raras, ¿sí? Por eso es bien importante que nosotros, si ustedes lo mencionaron en la evaluación de la función renal en el paciente, en la historia clínica, que tenemos que hacer una auscultación, generalmente poner la cápsula del estetoscopio en la línea media o bien en la paraumbilical, ¿sí? O la paramedia, en la búsqueda de soplos que pudieran ser en relación a fístulas arteriovenosas, aneurismas, o bien que uno de los riñones derecho o izquierdo tenga más de una arteria renal, que se puede dar el caso, ¿sí? Y que el soplo que auscultamos esté en relación precisamente a una sospecha de esas enfermedades, ¿sí? Puede haber también torsiones de los vasos sanguíneos, un posicionamiento anómalo, generalmente no olvidarnos de que la arteria renal tiene una posición que es posterior en relación a lo que es la vena, ¿sí? Mencionaba que las malformaciones urológicas son las que más frecuentemente nosotros diagnosticamos ultrasonográficamente, prenatalmente, y en donde la que más frecuentemente se diagnostica en un alto porcentaje es una hidronefrosis congénita, como resultado de una obstrucción intraluminal. Son niños que generalmente tienen un compromiso funcional renal muy importante y que en etapas tempranas de la vida se puede llegar a través de un comité de ética tomar la decisión de en etapas tempranas de la vida llegar a indicar una nefrectomía, quitar un riñón que en el caso en lo particular ya no es funcional. Para eso requerimos de muchos estudios de laboratorio y auxiliares de diagnóstico para poder llegar a ese punto final de tomar la decisión de llevar a cabo una nefrectomía. No le voy a decir que sigue en frecuencia la duplicación uretral, o se llama pielocalicial, pero sí es una malformación frecuente, ¿sí? Las valvas anteriores y posteriores es bien importante precisamente en la historia clínica o revisar la hoja de enfermería si el recién nacido está presentando micción, que esté orinando, ¿sí? Porque un recién nacido que no presenta una micción en las primeras 24 horas de la vida, ya sea niño o niña, puede tener una malformación urológica que corresponda a una valva posterior, sí, sobre todo muy cercana a lo que es la uretra membranosa, que pudiera condicionar que ese recién nacido puede llegar a tener una enfermedad renal crónica, ¿sí? Y que no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, si no pensamos en ello, ¿sí?
Puede ser un riñón ectásico con algo de dilatación en la vía urinaria, o que se encuentre en este caso en un sitio anatómicamente distinto al que nosotros en caso sabemos que llega a tenerlo, ¿sí? Ahora, el hablar de malformaciones renales y tanto genitourinario es pues tomar en cuenta que la sintomatología y los signos en ese grupo de paciente puede ser diverso, puede ser variado, pero generalmente se relaciona a problemas de la micción, a alteraciones en pruebas de laboratorio analítico como es un examen general de la orina, a la inspección que hagamos nosotros en diferentes regiones del cuerpo, desde el cráneo, de la cara, del cuello, de tórax, del abdomen, extremidades, porque pudiera estar en el caso relacionada con malformaciones faciales, pélvicas o abdominales. Y que la palpación, como yo le mencioné hace unos minutos, sí, una masa abdominal, renal, palpable en un 50% de los casos está en relación a alguna malformación. Nos quedamos aquí en el diagnóstico. Espero ya la próxima clase, el próximo martes, llegar a terminar ese tema para posteriormente pasar al tema que le corresponde al equipo 2. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Por mi parte no. Parece que no, Bueno, pues entonces nos vemos el martes para terminar el tema, ¿sí? Y les deseo que tengan bonita tarde y día. Igual, gracias. Hasta luego, adiós.